La intervención de la legisladora por Imbabura, Pamela Aguirre, quien se ha referido a la realidad del pueblo, las golondrinas. Escuchamos a la legisladora Miranda. El COTAD, que es el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización del país, siempre ha tenido desde sus inicios el propósito de establecer funciones, atribuciones y competencias de los gobiernos autónomos descentralizados en sus tres niveles de gobierno, desde lo parroquial, lo cantonal y lo provincial, siguiendo un mandato constitucional del 2008. Pero lo más importante es que a partir del 2010, el COTAD, que sustituye a la anterior ley, articula diversos cuerpos legales y deja en claro todos los ámbitos de las competencias legales que tienen las atribuciones específicas de las autoridades locales. Sin embargo, también en la formación y expedición de un cuerpo normativo hay dinámica y siempre es perfectible como la planificación, en función a los acontecimientos políticos y los grandes cambios sociales y territoriales que tenemos en el Ecuador, sin renunciar a los principios fundamentales que inspiraron su expedición. Y aquí yo me atrevo a decir que en estos 12 años que han existido sucesivas reformas, es necesario también hacer una evaluación de aspectos específicos de esta norma, que contribuyen a mejorar la gobernabilidad territorial, porque sin la gobernabilidad claramente establecida, indiscutiblemente tampoco vamos a lograr avances más que por escrito. Adicional a ello, quiero ser concordante con una sentencia, la número 5817N-2021 de la Corte Constitucional, en la que se analizó una contraposición muy importante desde la parte de la gobernanza. ¿Y cuál fue? Una ordenanza municipal y lo que decía el COTAD. Sin embargo, al aplicar las disposiciones del COTAD, fueron consecuentes en que existía una laguna jurídica que debía ser regida indiscutiblemente por nosotros, el legislativo. ¿Y cuál era esa laguna jurídica? El rol del vicealcalde o vicealcaldesa, que es fundamental para garantizar la transición democrática y ordenada en caso de ausencia temporal o definitiva de la primera autoridad municipal. Por consiguiente, también nos corresponde garantizar la paridad de género, esa paridad entre las dos principales autoridades, sin que eso afecte el normal funcionamiento del GAT o del Cabildo, como se denomina. En consecuencia, el proyecto de ley preparado por la comisión correspondiente de los gobiernos autónomos descentralizados permitirá mejorar los procesos de gobernabilidad. Y al respecto considero fundamental y cuáles van a ser los aportes que estaré realizando justamente en esta ponencia. En el artículo 8 de la frase en la que se dice, excepto cuando debido a la conformación del Consejo no sea posible la aplicación de este principio, al respecto considero que se debe ser más específico sobre los casos en los que no se pueda cumplir el principio de paridad de género. Es necesario recordar que en materias de derechos la regresividad no es ninguna alternativa. Aunque es clara la intención de la Comisión de incorporar excepcionalidades de carácter pragmático, no olvidemos que necesitamos un articulado mucho más específico. Así también en el artículo 10 de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, donde formulan y aprueban la agenda productiva provincial, cuatrienal, la abstracción, esa expresión, la abstracción de los planes, programas y proyectos identificados en los planes de ordenamiento territorial provincial, se sugiere que al registro o al respecto del mismo cambiemos la palabra abstracción y se reemplace con la alineación. Porque cuando hacemos el uso de diferentes instrumentos, y en este caso de los planes, que puede ser el plan de desarrollo en cualquiera de los niveles y el plan de uso y gestión de suelo, no olvidemos que todo contenido en el marco de la aplicación de los mismos deben encontrarse alineados a, sea Objetivo de Desarrollo Sostenible, Agendas 2030 o los diversos instrumentos no solo de carácter nacional e internacional que debemos cumplir. Y en el artículo 11 se propone con criterio de justicia en lo más respectivo al tema de los pétreos o lo que significa la extracción en ríos, lagunas y mares, o lo que son playas de mar, que los gobiernos autónomos descentralizados, municipales, responsables establezcan y recauden en forma obligatoria la regalía que le corresponde a los gobiernos autónomos parroquiales, en este caso que son de carácter rural, indicando el porcentaje de la regalía
al nivel de un rédito económico anualizado. Y el propósito es de poder precisar el mecanismo de cálculo del porcentaje y puesta en vigencia de sus regalías en forma administrativa de aprobación, publicidad de la misma. De lo contrario, todo va a quedar en buenas intenciones, seguiremos con las mismas problemáticas en los niveles de gobierno, sobre todo en este tema de este impositivo, y podríamos ver que el mismo podría generarse en forma inejecutable. Por eso se dice que se tendrá que poner en vigencia el mismo. Adicionalmente, también es oportuno poder decir que se conozca ese informe de regalías de forma anualizada, que tenga las responsabilidades que corresponden de los gobiernos autónomos descentralizados municipales con los informes, sean de carácter vinculante o no del mismo, y que puedan tener una resolución que pueda ser tratada en la redacción, dejando claro este punto de las regalías. Y finalmente también quiero aprovechar que en el debate sobre el COTAD y su vigencia de 12 años, digamos, vamos a destacar uno de los temas más importantes. Y ese tema, el más importante, es la presencia de la mujer en cuanto a la vida política desde que tiene este ingreso muy fuerte. Son 292 mujeres que fueron electas como concejales urbanas y solo 114 mujeres a nivel de la ruralidad. Es importante y es necesario que la lucha permanente de la mujer en la participación paritaria en cuanto a la vida política del país pueda ser mucho más estructural y así poder establecer quienes deben estar consideradas a ejercer una vicealcaldía dentro de los comportamientos patriarcales tradicionales que tenemos en el Ecuador. Y finalmente también quiero dejar claro que la presencia de las mujeres ha sido de apenas el 8.1% en las últimas elecciones pasadas, justamente en estos niveles seccionales, y esperamos que con estas reformas también el liderazgo femenino emerja y transforme mucho más el accionar del país en una forma más equitativa, más justa, más solidaria y sobre todo de la representación de las mujeres en la articulación y en el desarrollo del Ecuador. Por mi provincia y por mi país, señor presidente, haré llegar los aportes necesarios a la comisión. Buenas tardes, muchas gracias. Asambleísta Gruber, nombrado. La legisladora Katiuska Miranda ha expuesto varios